por el privilegio que se le otorga a las personas mayores, voy a comenzar yo. Tengo unas sensaciones contrapuestas. La primera, una profunda gana de iniciarle un juicio a mis colegas de la conducción de FOPEA por haberme puesto como viejo. Ya, si alguien tiene el teléfono de Victoria Donda, me lo pasa, voy a llamar al INADI. Vamos a resolver esto en los tribunales, claramente. Pero bueno, mientras tanto, ustedes están acá. Gracias a todos por venir, por acompañarnos. La verdad que fue muy lindo, muy emocionante el reencuentro, ¿no? Habíamos pasado 2 congresos virtuales viéndonos las caras a través de Zoom y hoy de pronto nos volvimos a abrazar. ¿Saben lo que eso significa, volvernos a abrazar? Digo, la verdad que es impagable. Creo que nos vamos a acordar mucho de este congreso. El congreso en que nos volvimos a ver las caras, que nos dimos besos, nos dimos abrazos y que charlamos y los estudiantes volvieron a estar con los periodistas. De manera tal que, bueno, es una enorme alegría. Dicho esto de que me hacen hacer el papel de viejo, creo que en realidad el cruce hay al menos 2 generaciones entre mi momento de iniciar el trabajo y el de Martina. Se la hago breve, pongo una breve cronología. Yo empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Río Cuarto en el año 79. Ingresé a trabajar en un recién fundado diario Puntal en Río Cuarto también en el año 81. Luego en el año 86 me vine a vivir a Córdoba, ingresé en La Voz del Interior, trabajé ahí hasta el 95. Me invitaron a ser director de Puntal, unas cosas de esos desafíos personales que uno tiene. Volví hasta el 99. En el 99 volví a Córdoba, me invitaron a volver a La Voz del Interior y estuve allí hasta el año 2018. Eran otros los tiempos, era otra la historia. ¿Se acuerdan la publicidad creo que era de Quilmes, ¿no? Y nosotros empezamos a estudiar y a trabajar en una era donde claramente eran medios tradicionales. Nuestra aspiración era entrar en la redacción de un diario, en un canal de televisión, en una radio. No había mucho más que eso. Esas eran las posibilidades. Muchos tuvimos la suerte que se nos abrieron y fuimos escalando. Pero me parece que ya por entonces, antes de eso, miren, ¿qué es lo que recogíamos en el camino? Después que murió mi madre, encontré allí en la casa que ella habitaba una caja que había muchas fotos, recuerdos de familia, pero además había todo esto. ¿Ven lo que es? Son todos recortes diarios. En todos esos hay alguna nota firmada mía o alguna foto en la que aparezco. Era la forma en que mi madre atesoraba lo que hacía su hijo, que se había ido de un pueblo a estudiar periodismo, sin tener muy claro por qué lo hacía, porque finalmente yo ni creo que me lo pregunto ahora después de 40 años, y no sé por qué empecé a estudiar periodismo, no lo sé. Pero sé que cuando empecé no lo abandoné nunca más. Construí en la medida de mis posibilidades una carrera que me terminó poniendo hoy acá. Y yo creí que estaba retirado y hace unos meses atrás me convocaron de Cadena 3 porque se iba a instalar Cadena 3 Rosario para hacerme cargo de toda la coordinación y el armado de la web y volví a la cancha. Un poco viejo, un poco cascoteado, pero todavía me dan muchas ganas y tengo mucho entusiasmo de seguir participando en esto porque ya se dijo en varios paneles, el periodismo no es un trabajo, no es un oficio, es una pasión. El que tiene la pasión, el que le corre sangre por las venas, no lo deja hasta el último minuto de su vida. Cuando lo agarró, no lo suelta más. Es una cosa absolutamente indescriptible. Pero vuelvo a aquellas épocas, años 80 y pico, tapa del diario Puntal, 9 de octubre del 81, va Alfonsín a Río Cuarto y ahí está, flaco, joven, ya chicato por aquella época, pero bueno. Luego de eso fueron pasando los espacios ocupados en las redacciones, Río Cuarto, luego Córdoba, distintos cargos. Comencé a interesarme tempranamente, siempre me encantó la organización periodística, la organización por dentro, la planificación de la tarea periodística. Siempre estuve convencido, y lo sigo más que nunca, que
La planificación es lo que nos garantiza el primer paso hacia el objetivo de lograr la calidad. Pero con el paso de los años, fui viendo de que se nos abría un nuevo horizonte. Allá por el 90 y algo comienzan los medios a publicar sus primeras páginas en Internet y de pronto entramos en una dinámica que fue imparable y que hoy nos encuentra acá debatiendo periodismo digital. Lo hablaba con Paula Moreno, Paula recordaba un cierre de un congreso prepandémico, yo no recuerdo si fue allá por el 18, yo proponía que elimináramos la palabra digital del nombre de este congreso. Creo que hoy es periodismo y no hay ninguna otra chance de hacer periodismo que no sea apropiándonos de las herramientas digitales. No hay otra. Ya está. Eso es irreversible. Ahora bien, tenemos que discutir cómo hacemos periodismo ahí. Porque estas nuevas herramientas, estas nuevas plataformas son muy tentadoras para olvidarnos de algunos valores esenciales del periodismo. Aunque ustedes no lo crean, con Martina tenemos muchas más coincidencias que disidencias respecto de dónde estamos parados y hacia dónde debemos ir. Y se lo dice un viejo y se lo dice alguien que tiene la edad de mi hija menor, de mi hija que está ahí sentada, ella tiene la misma edad, tiene 21 años, podría ser ya mi nieta. Sin embargo, hemos logrado llegar a un punto donde coincidimos en que el periodismo puede ser hecho en cualquier plataforma de las que conocemos, de las que estamos entrenándonos en talleres en FOPE y otras que todavía no conocemos y que irán a aparecer quizás muy prontamente. Siempre que nosotros estamos pensando en esto, hay un pibe en un garage generando algún software nuevo, generando un desafío que para el periodismo es fundamental porque nos genera una nueva ventana hacia la audiencia. Y este es el punto. Tenemos que seguir manteniendo nuestro vínculo fluido con la audiencia, tenemos que aprovechar todas las herramientas que anden dando vuelta por allí, insisto, las que conocemos, y ver cuáles van a ir apareciendo para apropiarnos urgentemente. Pero a esa audiencia tenemos que seguir llegando con valores que son tradicionales del periodismo. La honestidad, la verdad, la independencia, un trabajo absolutamente libre, con expresión absolutamente libre, más allá de lo que los poderes opinen. Y eso hoy sigue siendo la base esencial en torno de la cual tenemos que construir el periodismo, más allá de las herramientas en que la hagamos y más allá de dónde vengamos. No veo muchos rostros de la vieja época de papel, en este momento se ha levantado Claudio Jacqueline, que lo iba a buscar como aliado, pero veo que se fue. De paso la escracho. Jacqueline. Pero digo, gente que hemos trabajado en papel, algunos, veo allí nuestra colega y amiga, querida amiga Alicia Miller, que trabajó muchos años en el Río Negro, y todos, de una manera u otra, hemos entrado más temprano o más tarde en un proceso de reconversión para entender las nuevas tecnologías y para tratar de entender a las nuevas generaciones porque son las audiencias que vienen, que están permanentemente alimentando el ecosistema informativo. De manera tal que no importa si venimos de la época donde estudiábamos con estos libros. Miren este libro. El periódico, todo lo que usted necesita saber para tener éxito en el negocio periodístico. Atájate, toma ese título. Te prometía, mirá, te prometía que si vos leías esto, ibas a ser un diario exitoso. Y bueno, en aquella época lo fueron, dejaron de serlo. Periodistas de la gráfica, ojo con esto, tipografía y diseño. Y era un hermoso libro, divino, de año 80 y pico. Hoy la realidad pasa por otro lado, hoy tenemos que seguir estudiando, pero tenemos que estudiar otras materias, otros conceptos, cambiar nuestros paradigmas, pero tenemos que seguir preparándonos. Si abrazamos esta profesión con la pasión, una de las cosas más importantes que tenemos que saber es que el aprendizaje es continuo y no termina nunca. Por favor, tengamos eso presente, actualicémonos todo lo que podamos. Hoy más que nunca tenemos acceso a cualquier tipo de capacitación. Hoy las capacitaciones están al alcance de la mano. Y la pandemia nos enseñó mucho más todavía. Nos enseñó a usar Zoom. Hoy tenemos un montón de oportunidades de aprendizaje en todos lados. La hemos tenido en FOPEA, la seguimos teniendo en FOPEA.
La tenemos muchas otras organizaciones, no somos los únicos, por cierto, por suerte. Pero digo, como conclusión para darle el espacio a Martina, vengamos de donde vengamos, allá en el fondo de los tiempos, cuando el periodismo era mucho más artesanal, a hoy donde tenemos un montón de herramientas que nos permiten medir mejor las audiencias, llegar mejor a ellas, mantengamos por favor los pilares básicos de esta profesión. Bueno, Julio trajo libros, yo tengo mi celular, o sea, es todo lo que traje, pero que para mí es esencial de cómo llega mi carrera a este mundo. Yo a los 7 años ya tenía redes sociales, le pregunté a mi mamá si por favor me podía hacer un Facebook, porque todos en mi escuela tenían un Facebook, yo me podía quedar afuera, o sea, esa es la realidad. Y empecé a tener redes, empecé a enamorarme un poco de lo que era Internet en ese momento, después con Twitter y demás, pero siempre se me dio como muy fácil, como que yo sentía que tenía un potencial y una facilidad para aprender herramientas digitales de esa época. Desde que tenía 14 hasta hoy, que me sumaron muchas más, pero vi ese potencial en esas bases, en esas plataformas que yo tenía al alcance de mi mano. Un día me encuentro, mi hermana en un momento cuando yo estaba terminando el colegio, tenía un local de ropa, un emprendimiento de ropa. Y me dijo, che, ¿me das una mano con las redes, qué sé yo? Yo dije, sí, obvio, o sea, a mí siempre como que tenía agilidad, entonces le empecé a hacer las redes, qué sé yo. Cuando arranco la carrera y descubro que mi pasión es el periodismo, dije, ¿cómo puedo unir estos dos mundos? Digo, las redes sociales, que es lo que a mí me salía fácil y de lo que me gustaba e investigaba y cada vez usaba más herramientas, y de lo que estaba estudiando, que es el periodismo, que lo quiero hacer toda mi vida. Entonces, en un momento me di cuenta que podía hacer las dos cosas juntas. Cuando me mandaban a hacer trabajos para la facultad, todo lo hacía en audiovisual. O sea, todos mis compañeros escribían y yo te hacía un video. Pero porque era algo que a mí me apasionaba. Me apasionaba jugar con recortes, con inserts, con imágenes, todo. Y así empecé a desarrollarme en el mundo digital. Después de Twitter, bueno, le enganché más la mano a Instagram. Instagram fue una de las primeras redes donde pudimos desarrollar lo que son videos y hasta hoy que tenemos TikTok y ahora tenemos que incursionar también en Twitch. Cada vez se van abriendo más redes sociales, pero para mí poder unir esos dos mundos, que es Internet y el periodismo, me abrió espacio a un montón de oportunidades. Digo, los puestos que hoy hay en las redacciones y en otros espacios y como profesionales independientes son muchos más, gracias a la tecnología y gracias a las herramientas digitales. Quizás yo nunca pensé que podía estar trabajando juntando esas dos pasiones. Hoy sí, hoy lo desarrollo y espero que crezca mucho más, pero ese es un poco mi pequeño camino que está en construcción hasta donde llego hoy. Pero a mí lo que me parece súper interesante, que lo charlábamos un poco y que Julio lo mencionó recién, es esta transformación de nosotros, el rol del periodista, cuando llegan todas esas herramientas. ¿Cómo nos adaptamos a eso? Yo te quería preguntar, Julio, ¿cómo sentiste vos esa adaptación del rol del periodista, más que nada? Oh, estos chicos hacen cada pregunta a esta altura de la vida. Mira, de ahí veníamos, ¿no? Digo, esa foto que está ahí atrás está puesta adrede por 2 o 3 razones. La primera, porque yo era flaco. Esa, déjeme que bueno. En segundo lugar, porque bueno, tenía quizás algunos años más de lo que tiene Martina, pero además porque ese era el modo casi rudimentario y artesanal con el que hacíamos este periodismo. Miren el teléfono. ¿Se acuerdan de ese teléfono, no? Esa máquina, siempre hago la misma, pero ¿quién sabe lo que es? Bueno, parece una impresora. No, los mayores no.
Esa máquina se llamaba Unifax. Era una máquina que se producía en Estados Unidos para United Press International, la vieja agencia de noticias que todos le hemos estudiado, ¿viste? Cuando estudiábamos los nombres de las agencias, no existe más hace años. Y es una máquina de radiofotos. Efectivamente funcionaba bajo el principio casi de una fotocopiadora. Las radiofotos ingresaban por un sistema de radio. Había un receptor Yaesu que era... ¿Vieron el dial-up? Sigo hablando de cosas viejas. Cuando conectamos a internet por el teléfono, hasta que era muy parecido. Para la foto en color emitía 4 copias, cian, magenta, amarillo y negro, que después había que llevar al taller, superponerlas, insolarlas en una chapa, en fin, era todo un proceso. Y si era blanco y negro era una sola. Hoy cualquiera de nosotros con WhatsApp nos enviamos cientos de fotos, nos hartamos de enviar fotos. Esa máquina era apenas media de las funciones que cumple esa computadora que tiene Martín allí o que tiene cualquiera de nuestros teléfonos. Digo, hemos recorrido un largo camino, ¿no? Como muchachos, como decía la publicidad de Virginia Slim, ¿no? Tuvimos que recorrer un largo camino y de esa situación a comenzar a apropiarnos de las herramientas, obviamente fue un trabajo de cambio cultural fuerte. Los procesos de cambio cultural siempre son complicados en las organizaciones, en particular en aquellas que vienen de culturas anteriores. Siempre que hemos trabajado en diario, veníamos de hacer diarios, sabíamos hacer diarios, nos habíamos especializado en hacer diarios. Después lo hacíamos mejor o peor, según nuestros propios talentos, pero digo, nuestra industria estaba preparada para hacer diarios. Y hacer un diario significaba hacer un producto cada 24 horas. En la primera etapa no estuvo mal. Todo ese producto se volcaba a la web, pero allí ya vino el primer cambio cultural. A alguien se le ocurrió, a un señor Ted Turner, meter un canal de televisión 24 horas y transmitir la Primera Guerra en directo, y eso ya obligó a los diarios a repensar de que no se podían quedar atrás. Y los diarios comenzaron a generar información de último momento. En primer lugar, las organizaciones optaron por hacerla más fácil, preservar la identidad de cada producto, el producto tradicional, el diario, el legacy, y generar una redacción en particular que se caracterizó y siempre se llamaron los pibes de la web, los chicos de la web. Era gente joven y había un concepto de los directivos de la época que se discutió mucho y que a la larga del tiempo se reveló erróneo, que era que no había que mezclar las dos culturas para que no se contaminaran mutuamente. Como si estuviésemos haciendo cosas distintas, ¿no? Y finalmente hacíamos periodismo en las dos. En una para un producto cada 24 horas, que además era un producto recontraperecedero, porque cuando salía a las 12 de la noche ya buena parte de la información que había ocurrido horas antes ya no servía, contra un producto que estamos obligados a actualizarlo de manera permanente. Y eso fue uno de los factores más fuertes que hubo que vencer para que el cambio cultural generara entre las organizaciones una dinámica que permitiera servir información todo el tiempo en todas las plataformas y para todas las audiencias, como es el concepto al que llegamos hoy. Quienes estamos en diarios y tratamos de empujar este cambio cultural nos hemos encontrado muchas veces con una respuesta, en particular en los diarios. Che, bueno, hagamos esta nota y la publicamos en la web. No, a mí me pagan para escribir en el diario. Era muy difícil, hoy es más fácil, hacerles entender que el diario vendía una determinada cantidad de ejemplares con un share de 4 ejemplares y medio, ponele por persona, o sea, que por cada ejemplar leían 4 personas, multiplicar por la cantidad de ejemplares, y que la red en realidad ofrecía un universo infinito, y que cuanto mejor y más atractiva fuera la información, a más público íbamos a llegar. La verdad que generar ese convencimiento entre las organizaciones en muchos casos fue difícil. Hubo gente que se subió rápidamente a este nuevo tren y otros se quedaron en el camino. Por desgracia se quedaron en el camino y por desgracia se autoexcluyeron. Porque hoy el periodismo sigue teniendo lugar para todos, pero hay muchos que no se adaptaron a estos nuevos tiempos, no entendieron la dinámica de estos nuevos tiempos. Y después vino una segunda etapa dentro de
la confluencia, de la convergencia del cambio cultural en el que había que fusionar generaciones. Entonces, ahí debíamos juntar la experiencia, las vivencias de periodista más grande con el talento, la velocidad, la capacidad de repentización de la gente joven. Y no era fácil. La verdad, no era fácil. El concepto los pibes de la web se contrarrestaba con los viejos de la redacción. Y había allí una grieta que casi que era un avión muy fuerte. Veo que algunos me hacen señas de que vivieron eso, que pasaron eso. Hoy creo que ya no hay ninguna duda que todas las organizaciones están compuestas por gente que está entendiendo la lógica de este ecosistema, que está haciendo lo posible para incorporarse, que está aceptando que hay generaciones nuevas que están produciendo materiales de otra manera, que el periodismo pasa a ser ahora una nueva categoría, que es el creador de contenidos. Nosotros tenemos que crear contenidos informativos, muy bien, pero también tenemos que saber crear contenidos de entretenimiento u otro tipo de contenidos para llegarle a todas las audiencias. Revisen, por favor, algunos informes de Ismael Nafria sobre el New York Times. Le va bárbaro con dos cosas, con cocina y con el Wordly, el crucigrama, que lo pueden recibir en español. Es un éxito total. Y estamos hablando del diario que es considerado la catedral del periodismo. Sigue haciendo periodismo serio, sigue haciendo quizá uno de los mejores periodismos del mundo, pero también han entendido que tienen que atender a otras audiencias para nutrirse también de ellas. Y ya generarán de alguna manera un montón de información porque van conociendo esa audiencia y van generando información para ellas. Eso es con lo que no podemos quedarnos. Lo que hicimos antes, lo hicimos bien, no fue bárbaro, pero ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Entonces miremos qué está haciendo las generaciones jóvenes. No para imitarlas, no para imitarlas porque faltaríamos a nuestra autenticidad y eso las generaciones jóvenes no lo permiten. No permiten que alguien no sea auténtico con ellas, sino simplemente para entablar un diálogo intergeneracional que nos permite entender hacia dónde van los medios y que para el tiempo que a los más grandes nos quede por delante de trabajo, sepamos que hay un mundo que todavía podemos explorar. Totalmente. Y yo creo que de este salto que vos hablabas, después hay otro, que es cuando las redes sociales llegan al periodismo. Cuando las redes sociales se convierten en una plataforma para difundir y comunicar información periodística. Yo creo fervientemente que las redes sociales trajeron muchísimas oportunidades a los periodistas. Yo creo que las redes, por un lado, abrieron más el abanico de voces y que para mí es muy importante esto. Para mí que haya un espacio para que todas las personas se puedan expresar, puedan dar información de diferentes temáticas, es crucial. Que hoy tengamos diferentes nichos, tenemos gente que hace periodismo de videojuegos, tenemos gente que hace periodismo en TikTok, tenemos gente que habla sobre los derechos humanos, sobre los derechos LGBT, tenemos mujeres al frente de grandes medios y hablando con una calidez espectacular de lo que es el periodismo, de cómo se hace el periodismo en esta nueva era. Entonces, eso por un lado, ¿no? La oportunidad de cubrir más espacios, de que haya más voces y una pluralidad. Y por el otro, herramientas que hacen que nuestro trabajo se potencie. Eso es, yo creo que una de las claves. La capacidad, está bien, trajeron cosas que a veces son complicadas. Inmediatez, desinformación, viralización, cosas que hay que tener mucho cuidado y que tenemos que tener el ojo y ser rigurosos en esos temas. Pero también la capacidad de poder crear contenido por nuestra propia cuenta, hablar de lo que a nosotros nos gusta. Si a mí me gusta hablar de videojuegos, hoy tengo un montón de canales para hacer eso, para dar información sobre eso. Entonces, yo creo que hay como dos grandes rasgos. Por un lado, los que lo usamos para crear contenido que nos interesa, para hacer periodismo
de algo individual, y después el uso que se le da en los medios de comunicación y en las redacciones. Yo creo que ahí hay una gran diferencia, pero que hoy los medios están tomando un poco más los que hacen los creadores de contenido que lo que antes se hacía. Yo creo que hoy el contenido, que salió la idea de los creadores de contenido, el contenido nativo, como le llamamos, contenido nativo, y que pongan los periodistas como hosts digitales, que los pongan frente a cámara, que las noticias, en vez de leerlas en la web o también leerlas en la web, las podamos escuchar en un minuto, las podamos ver con recursos. Es una oportunidad para mí hermosa. Yo creo que de acá nos vamos para arriba, y que cada vez va a haber más, como hoy un desafío es Twitch, que hay gente que capaz no sabe lo que es. Estamos incursionando en eso, vamos hacia allá, vamos también a TikTok, que hoy se está desarrollando un poco más en los medios, pero que aún yo creo que hay mucho más por explotar. Pero algo que hablábamos con Junio, que nos interesaba discutir y charlar con todos, es los desafíos que hoy tenemos en esta era, en el periodismo, que ya no le vamos a agregar la palabra digital, los que nos pusimos de acuerdo. ¿Qué desafíos hoy tenemos los creadores de contenido que hacemos periodismo en nuestras propias redes y los medios de comunicación en esta nueva era que es todo el tiempo te sale una red social nueva, todo el tiempo tenés que estar acá, tenés que estar allá? Bueno, ¿qué pasa con eso? Sí, esto que vos planteás era de alguna manera un acuerdo intergeneracional o generacional. Seamos conscientes que nosotros tenemos que hacer periodismo en las redes sociales, no periodismo de redes. El periodismo de redes es lo más cómodo para no hacer periodismo. Rescatas un par de tweets, un par de historias de Instagram, la decoraste, le pusiste 2 fotos y encima tuviste un poco de viralización y crees que estuviste haciendo el periodismo. Miren, ayer hay una newsletter muy interesante que si no la siguen se las recomiendo que la sigan. Mauricio Cabrera, que es un experto, un gran analista de medios, un hombre que defiende la condición de content creator, de creador de contenido del periodismo. Y en la newsletter de ayer, The Muffin se llama el sitio, los medios caen en la trampa de las conferencias 24/7. El error de pensar que cualquier cosa que se diga ha de ser noticia. Porque efectivamente, hoy, por ejemplo, la política, la economía, básicamente, se discute mucho en Twitter. Todo lo que sea ocio y entretenimiento y, ¿cómo llamarlo? Celebrities. Celebrities andan dando vuelta por Instagram. Ahora, realmente, ¿eso es información relevante para la gente o es simplemente un anzuelo que estamos usando para captar clics, clickbait, clics baratos? Clics para los cuales nosotros no somos relevantes. Clics que entran de casualidad. Y en el medio hay toda una sociedad que está intentando encontrar de alguna manera un faro. Mire, ¿saben qué es lo que más se necesita cuando hay una inundación? Agua potable. Fíjense, cuando hay inundación necesita agua potable. Nosotros debemos ser el agua potable para una sociedad que está inundada de información y que por desgracia no logra discernir si es verdadera o falsa. Ese es nuestro papel. Por eso tenemos que entrar a jugar en las redes sociales para tratar de que la gente entienda por dónde va la verdad y por dónde no va la verdad y por dónde intentan torcer su capacidad de comprensión. Hoy hablábamos un poco de derribar este mito del periodismo de Twitter, que es algo que hoy está muy presente en los medios, y que hacer periodismo en redes no quiere decir hacer pavadas. Todos lo sabemos. Digo, la gente que hoy se dedica a eso, sabemos que podemos contar una guerra en redes. O sea, hoy la guerra que fue hace unos meses De Ucrania, que está siguiendo. Sí, que está siguiendo, digo, se podría decir que fue la primera guerra oficial de TikTok. O sea, que en TikTok
se transmita y se construya una narrativa para contar todo lo que pasó en la guerra y lo que sigue pasando, a mí me parece alucinante de ver. Sí considero que, volvemos a lo mismo, tenemos que ser rigurosos ante la viralidad y poder diferenciar qué es calidad periodística y qué información es verdadera. Eso comparto 100%. Pero no caigamos en esto de agarro el viral y lo convierto en una noticia. Yo creo que ahí hay mucha gente que de eso se agarra para decir el periodismo en redes sociales no es periodismo, cuando es todo lo contrario. El otro día, esta semana pasada, vi un TikTok de Washington Post que hablaba sobre el tiroteo en Texas. Contártelo en 60 segundos y que eso, o sea, te entre y te deje pensando y que después te vayas a leer un artículo. Contado con todo rigor. Fuentes, videos, recursos, todo. O sea, todo lo que tenemos que tener estaba puesto ahí, en 60 segundos. Entonces, yo creo que eso, mantener los valores del periodismo es un desafío. Seguir haciendo, o sea, periodismo de redes es periodismo. No caer en esto que decíamos recién del mito del periodismo de Twitter o la viralización. Abrimos 10 minutos de preguntas. Hola, gracias por esta charla. Estoy de acuerdo con los dos. Yo empecé a trabajar cuando todavía había fax y recibíamos los cables del interior por fax en el diario La Nación. Y bueno, sigo trabajando hoy, 22 años después. Les quería preguntar, sobre todo a Julio, ¿cómo ves todo este cambio, pero como modelo de negocio de lo que son los medios de comunicación? Porque coincido absolutamente en que el contenido digital también tiene que ser contenido de calidad, como el de Washington Post, y cómo se hace con redacciones cada vez más flacas, ¿no? O sea, cuando yo entré a trabajar, en la redacción trabajaban, no sé, 300 personas. Y hoy, pero creo que no queda ni un tercio de esa cantidad de personas trabajando. ¿Podemos generar la misma cantidad de contenidos o más contenidos con la misma calidad y con el mismo nivel de, digamos, de urgencia y además de chequeo? Seguramente, a ver, si es poder en términos de lo que hacemos los periodistas, si hay una buena planificación, una buena organización interna, debería poderse. Y si todos además los periodistas aprendemos el uso de las herramientas, que no son más que herramientas, ¿viste? No son más que herramientas, no nos asustemos. Digo, hay mucho susto creado en torno de esto. No hay nada. Y además hoy tenemos una oportunidad que antes no teníamos. Cuando escribíamos en el diario se publicaba, listo. El error que estaba cometido. Hoy hemos empezado a entender que los errores no son punibles en tanto son parte del aprendizaje. Y las herramientas y la web nos permiten experimentar, acertar, equivocarnos, medir y volver a ir y venir todo el tiempo que sea necesario. Es cierto lo que vos planteás, los modelos de negocio no han acompañado esto, pero tampoco hay modelos imaginativos, ¿eh? Seguimos vendiendo la publicidad por banner, seguimos vendiendo la publicidad por clics, CPR, CPM, ya ni sé cómo se llaman, pero a ver, ¿alguien encontró un modelo imaginativo del día, che, va por este lado? Porque si no, ¿cómo se explica que a los influencers les va tan bien? Y ellos sí han encontrado el modelo de negocio. Yo no digo que nos tengamos que convertir en influencers, pero digo, han encontrado una beta para explotar desde el punto de vista comercial que muchos medios no han encontrado, pero tampoco veo que haya un enorme, así como estamos debatiendo acá los periodistas, yo no sé si hay un congreso de publicidad donde se debatan todas las nuevas, no lo sé, pero no me parece que eso sea lo que se esté discutiendo hoy en los medios. Yo quiero sumar a lo que decías que con el tema de los recursos, yo creo que hoy hay un poco de ansiedad por parte de los periodistas y los medios de querer estar en todos lados. De querer estar en Twitch, de querer estar en TikTok, estoy en Facebook, estoy en Twitter. Si vos no tenés esos recursos, es 1000 veces más valorable que tires la carne al asador en una sola, que te destaques en esa, con contenido riguroso, con recursos audiovisuales, que tener que estar en todas a medias. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero es muy importante, o sea, poder concentrarte en una. Si vos tenés los recursos para estar, en vez de 5 en redes, en 3, y podés hacer contenido de calidad, o sea, podés explotarlo igual.
No necesitamos estar en todos lados. O sea, eso es lo que yo creo que nos da ansiedad, tipo, uy, no, viene una nueva, no, ya no estoy, ya me lo perdí, no me puedo parar. Como relajemos un poco. Siento que estamos muy apurados por querer estar en todas y podemos ir paso a paso. Digo, no van a desaparecer. O capaz sí, no lo sé. O capaz van a venir nuevas. Bueno, siempre tenemos que estar capacitándonos y también preguntándole al compañero, a la compañera que sí sabe capaz. Che, mira, tengo estos recursos y quiero hacer tal video, tal contenido. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo optimizar esto? ¿Cómo puedo usar para esto que tengo para hacer contenido de calidad? No, nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver vamos a ver si tenemos tiempo para 2. Sí, yo quería retomar un poco lo que contaba Laura, ¿no? De esto de las herramientas y del desafío que nos implica Twitter, Instagram, en el conversatorio de periodistas, ¿no? Algunos se suman mucho a las polémicas y a la información. Yo tengo una idea, una hipótesis, ¿no? Que quiero compartirla con ustedes, a ver la opinión que ustedes tienen como especialistas. Hoy hablamos a la mañana sobre el tema de Ucrania y la información creíble, manejarnos con videos confiables, con fotos confiables, con la verosimilitud que le da el periodista en el lugar. Y a veces creo que eso está como muy dejado de lado, ¿no? Como que a veces no logramos imponernos, como los periodistas, muchos, ¿no? Algunos, no sé, darle ese sello. Porque en definitiva lo que triunfa siempre es una buena historia y después uno verá si le da determinado envoltorio, el envase, cómo será, si puede ser dependiendo el medio, ¿no? Del TikTok o Instagram. Pero digo, ustedes también sostienen, para tener un halo de esperanza, ¿no? De que siempre triunfa la buena historia, independientemente de dónde se la publique. Sí, para mí sí. En la pregunta está la propia respuesta. La gente sigue pidiéndonos que le contemos buenas historias, que se las contemos bien. Miren, cuando dicen por ahí la decadencia de la gráfica, agarremos por favor una revista Rolling Stone, leamos una historia contada en Rolling Stone y uno se reenamora del periodismo gráfico. Y son notas larguísimas, esto de que no se lee, mentira, son notas de 10, 12 páginas y otras 5 o 6 páginas de fotos y uno termina enamorado. Entonces la gráfica todavía enamora si la historia que está contenida ahí, si el que está contenida allí es una buena historia que me llega, que me hace pensar, que me llega al corazón, porque finalmente, ¿qué somos los periodistas sino los que reflejamos lo que pasa en la sociedad? Que la sociedad vea lo que está pasando en otros lugares que están fuera de su alcance visual o personal. Digo, está bárbaro. Las buenas historias siguen siendo lo mejor. Después la hacemos en 200 y algún caracteres, en 30 segundos, en 1 minuto y medio. Bueno, ahí tenemos que adquirir las habilidades para que... Es más, una historia puede estar desparramada en un montón de plataformas y en cada una tener su propia identidad. Y servir a un montón de públicos y la misma base. Entonces, ¿viste? Más que más trabajo, lo que esto obliga a tener mucha más imaginación y a tratar de conocer cada vez mejor qué audiencia está detrás de cada una de estas plataformas. Cuando sentimos que todo el mundo está haciendo lo mismo, o que, ¿para qué voy a hacer esto si ya alguien lo está haciendo? O si alguien lo hizo. Pero una buena historia mata todo. Y si vos lográs tener ese buen contenido... No importa si ya del tema hablaron 50 personas, porque vos le diste ese enfoque específico y propio que lo convierte en una buena historia. Así que sí, yo le doy esperanza a todo. Para mí hay que seguir construyendo las plataformas que vengan, las que tenemos ahora, y siempre estar en constante formación. Si viene algo nuevo, poder aprender de otros colegas, aprender de cursos, de los recursos que tengamos, y pensar qué otras narrativas podemos decir hoy, construir. Y la capacidad de experimentar, de integrar en nuestros equipos de trabajo, en nuestra redacción o lo que tengamos, 2, 3 generaciones. 2 o 3 generaciones. Los viejos vamos a venir con un conocimiento mucho más profundo de la historia, de dónde vienen las cosas, de ciertos valores del periodismo que la gente joven todavía no lo ha mamado, pero es porque no ha tenido la recorrida. Pero si nosotros logramos hacer una buena confluencia, hacemos equipos de trabajo, no hacen falta que sean grandes equipos,
2 o 3 personas en las que estemos representados generaciones, géneros, miradas distintas de la vida, yo estoy seguro que las buenas historias salen y nuestros medios van a ser triunfantes en eso.